¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos otra vez de vuelta con otra sección acerca de la lección de escuela sabática. Y en esta ocasión estamos abordando el tema de el problema del mal. Y está con nosotros el contador Fernando. ¿Cómo está, contador? Un placer saludarles, gracias por la invitación para compartir este maravilloso tópico de la palabra de Dios. Y en esta ocasión tenemos un episodio algo atípico porque tenemos otras dos invitadas que están con nosotros, Fernanda y Devani. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Felices de estar aquí. Claro. Muy bien, y estamos comenzando con algo interesante que dejamos a la mitad, contador, la ocasión pasada. Y cito primero Apocalipsis, porque es el texto base. Apocalipsis 21:4 dice lo siguiente: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí, contador, estamos abordando un punto donde es un poquito complicado, porque ya empezamos a encontrarnos con sentimientos, con que nos enojamos cuando nos sucede algo malo. Pero me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué opina sobre esta lección de esta semana? Me impacta la primera frase con la que empieza la lección. El mal es quizá el mayor problema al que se enfrenta el cristianismo. Sí, la convivencia con el mal es un problema para el creyente, porque tratamos de vivir cerca de Dios. Estudiamos la semana pasada que Dios es justicia y bondad, pero vivimos en un mundo caído. ¿Cómo enfrentar el problema del mal? Y yo creo que es un problema bastante real. Por ejemplo, mi mamá, que me contó una pequeña anécdota que tuvo con su chofer de Uber, que empezaron la plática y salió el tema de la religión y creer en Dios. Y el chofer del Uber le explicó a mi mamá que él, toda su familia era de la iglesia, por así decirlo, creía en Dios, pero él no, precisamente porque su trabajo no solamente no era Uber, sino que él antes trabajaba así como en una célula como que del ejército militar o algo parecido, y él cuenta a mi mamá que él no podía creer en Dios al ver el mal en como que lo peor del mundo. Todo lo peor del mundo él lo veía como que diario en su trabajo. Le tocó ver mucha violencia y eso le causaba conflicto con la imagen de Dios. Él le dijo a mi mamá, ¿cómo es posible que tanta violencia que hay en el mundo, tanto mal, Dios lo permita y las personas siguen creyendo en él? Yo creo que es algo que siempre está presente, incluso nosotros como cristianos, una duda que está ahí, que lo pensamos seguido. Sí, de hecho hoy nos hicieron una pregunta que era como, ¿cómo defiendes tu fe como cristiano? ¿Cómo defiendes tu fe ante alguien que ha visto lo peor del mundo? O sea, ¿qué dirías? ¿Qué dirías para decir, esto es mi fe, esto es lo que soy, esto es lo que creo? ¿Cómo lo convences? Ajá. Ahora, hay una cita muy interesante que ataca este punto. Ellen White menciona el gran conflicto. Para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Y creo que como cristianos también lo vemos. Aquí en México no es suficiente solamente con ir al mundo, sino aquí en México basta con salir del estado de Nuevo León, basta con ir a estados un poquito conflictivos y ver toda esta parte. Y dice, ven la obra del mal con sus terribles resultados, de dolor y desolación. Y se preguntan, ¿cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos? ¿Es esto un misterio que no se puede explicar? Y realmente todo esto vamos a acariciarlo apenas, vamos a tentarlo, porque realmente todo esto el autor argumenta algo, dice, ¿cómo podemos tratar de entender el problema del mal si ni siquiera conocemos una mínima parte del universo observable? Y lo vemos con el caso de Job. Dice, cuando Dios le contesta, ¿acaso tú estuviste cuando yo formaba los cielos? ¿Acaso será que estuviste cuando yo ponía los astros en el cielo? Y aquí comenzamos con una pregunta muy interesante. ¿Hasta cuándo, Señor? Y aquí cita algunos textos, por ejemplo, Job 30:26. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. La pregunta es, ¿cómo es que los autores y nosotros decimos, Señor, pero o sea, tú eres justo, tú eres bueno, ¿hasta cuándo podremos ver esta parte? Y Malaquías 2:17 menciona otra cosa muy importante. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y entre los tales se complace.
O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y esa es una pregunta muy importante y muy interesante en los libros poéticos, Job, Proverbios, Cantar, Eclesiastés, el libro de los Salmos. Y los teólogos lo denominan como el silencio de Dios. Un lugar donde Dios no habla, Dios calla. Vemos todo el libro de los Salmos y Dios no habla a través de los profetas, como podríamos ver en el caso de Samuel, en el caso de David. Vemos el libro de Eclesiastés y Dios no está presente en Eclesiastés, o no está la voz presente de Dios en Eclesiastés tan directa como en otros libros. E inclusive, cuando vamos a la Biblia, me gustaría tocar un texto más. Vamos a Habacuc capítulo 1, dice el versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, y ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? La pregunta de Malaquías es, de Habacuc es, Señor, tú eres muy bueno, eres perfecto. ¿Cómo tú puedes no cansarte de ver tanta maldad dentro del mundo? Y esa es la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Tiene que ver, lo veíamos la semana pasada, con paciencia y misericordia. Tiene que ver con que Dios sigue llamando a todos sus criaturas mientras no lo rechacen abiertamente. Habacuc se pasó todo el libro preguntando ¿hasta cuándo? Pero el final es bastante interesante. Léalo. Allá voy. Al final, Habacuc dice, aunque no haya ovejas, aunque no haya cosecha, aunque no haya olivas, aunque no haya vides, yo seguiré confiando en el Señor. A través de la tormenta, yo seguiré confiando en el Señor. Habacuc tenía ese conflicto y vemos a través de los eventos de la lección cómo a muchos hijos de Dios, en términos humanos, no les iba bien. Si repasamos Hebreos 11, la galería de los hombres de la fe, apedreados, aserrados en cuevas, perseguidos. Pero Pablo dice, hombres de los cuales el mundo no era digno. Seguimos viviendo en un mundo en el que hay vestigios del mal. Exactamente. Aunque el conflicto del bien y el mal fue ganado o resuelto en la cruz del Calvario, todavía hoy tenemos las consecuencias de ese mal. Ahora, inclusive Jesús, o sea, esta pregunta del por qué, Señor, por qué, dónde está Dios cuando ocurre el mal, por qué Dios parece a veces estar lejos de nosotros, incluso oculto, no es un misterio inclusive para Jesús, porque Jesús dice lo siguiente, y en Mateo 27 dice, clamando a gran voz, y aquí, o sea, no está hablando como nosotros, ¿sí? Está clamando a gran voz, porque todos los pecados estaban sobre él, gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y realmente la humanidad de Cristo experimentó el descargue de la ira de Dios. Y aquí quisiera recalcar algo importante. Las enfermedades no son pecado. La muerte no es pecado. Es una consecuencia del pecado. Es un resultado exactamente de que la tierra está enferma de pecado. Inclusive algunas personas pueden decir, ¿cómo es que tú eres cristiano y tienes depresión, ansiedad? Pues lee tu Biblia. Sí, o sea, Jesús tuvo y era el Hijo de Dios y está conectado con Dios y tuvo la parte de depresión. Vemos Elías tuvo depresión y tuvo pensamientos suicidas. Exactamente. Entonces, cuando vemos el libro de Elena de White, el libro de Desato a las Gentes o Palabras de Vida del Gran Maestro, ahí vemos claramente que dice que cuando iba subiendo, tanta era la presión emocional que incluso sus discípulos tuvieron que detenerlo para que no cayese. O sea, tenía una presión muy, muy grande. Y los discípulos preguntan, por eso me gustó mucho el Evangelio de Marcos, porque ahí se vieron que los discípulos no eran muy buenos amigos,
Jesús está explicándoles, voy a morir de esto, y Jesús con la presión, y uno le dice, Señor, pero puedo estar a tu derecha. O sea, a ver, no estaban entendiendo lo que Jesús estaba diciendo. O sea, no estás entendiendo que voy a morir por tus pecados, que te voy a salvar, y tú me preguntas, voy a estar a tu derecha. O sea, ese es el punto de que a veces no entendemos por qué me has abandonado, Señor. Sí, aún así, con la pregunta de por qué aún no, creo que nuestra misión como cristianos, como adventistas, es esparcir el mensaje. Muchas veces Dios nos da muchos dones que nosotros podemos utilizar para atraer a toda esa gente, y si Dios aún no estamos con Dios, es porque hay rincones del mundo en los que todavía necesitan escuchar la palabra de Dios, necesitan conocer de Él, necesitan aceptarlo en su corazón, y aún así hay muchos cristianos que también todavía les falta, aún conociendo ya a Dios, les falta conocerlo de verdad, les falta amarlo, les falta guardarlo en su corazón, y es una tarea difícil, porque nosotros como cristianos tenemos la tarea de esparcir el mensaje y en ese proceso seguir con nuestra fe hacia Dios. Y es que precisamente yo creo que Satanás es la guerra que está haciendo ahorita, está desesperado, está dando todo para confundir a las personas, precisamente para decir de que ves a tu Dios, tu Dios está permitiendo que las personas sufran. ¿Ese es el Dios que tú amas? ¿Ese es el Dios que tú deseas conocer? Dios no es así, cuando en verdad Dios es la persona, es el ser que más nos ama, y que Dios quiere que entendamos que no vemos la situación por completo, no somos conscientes de todo lo que está pasando en el universo, así como Dios le dijo a Job. Cuando escuchamos a Jesús clamar en el Calvario, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recordemos que Jesús, no vamos a hablar aquí de cristología, pero es completamente humano, pero es también completamente Dios. ¿A qué voy con esto? Dios, la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, fueron afectados por el pecado. Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo. El Hijo estuvo dispuesto a padecer la separación del Padre. Eso nos dice la gravedad del pecado. El pecado es un germen, un virus, una bacteria tan nocivo que afectó inclusive a Dios mismo. Claro, y perdón, yo estaba pensando que yo desde chiquita me contaron esa historia de que sí, Dios murió por mí, pero hasta ahorita que ya dimensiona la situación, para mí es normal que la gente muera, pero por decir, Dios en verdad murió por mí, Jesús murió por mí, o sea, fue clavado en el Calvario, yo creo que fue de las muertes más horribles, y lo hizo por mí para que yo esté bien y para que pueda estar con Él. Ese es el nivel que Dios nos ama. Ahora, Devani comentaba algo. Dios nos ha llamado a compartir de su amor. Y Mateo 24:14 dice, y será predicar el evangelio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Ahora, acá la parte, vendrá el fin, será predicado por testimonio a las naciones. Esa es la palabra que me hacía falta. Ahora, la palabra testimonio se traduce también como martirio. Entonces, cuando vamos a la Biblia y vemos quiénes eran llamados mártires, encontramos a Esteban, que eran personas que murieron por su fe. Entonces, la parte de ser predicado por testimonio, o sea, también involucra la parte del sufrimiento. Ahora aquí voy a explicar algo muy importante, porque a veces dice, no, es que Dios utiliza mi sufrimiento y no tiene conciencia mía. Dios no utiliza eso. Dios no es un Dios sádico que dice, Él puede sufrir y para mi beneficio lo voy a utilizar. No, sino que Dios utiliza las cosas que el pecado propicia para un bien. Por eso dice la Biblia, todas las cosas, a los hijos de Dios, todas las cosas les van a bien, porque todo nos enseña algo. Y aquí realmente llega un punto en el que quisiera conectarlo con lo siguiente. Realmente los milagros no son violaciones de las leyes naturales. Son formas en que no conocemos cómo se hacen las leyes naturales. Porque nadie conoce toda la verdad completa.
Y si nadie conoce toda la verdad completa, entonces nos toca leer el texto de Job 42:3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. A veces queremos juzgar a Dios desde nuestra perspectiva velada, pobre y desde una mente muy finita y muy pequeña que no ha entendido todas las cosas. Porque es más, juzgamos a Dios sin ni siquiera tener 100 años de experiencia. Aún las leyes naturales hoy no son las mismas leyes naturales de hace 500 años. El pecado las ha hecho cambiar. Antes se decía, no sé, que la Tierra era plana, que la Tierra era el centro del universo. El conocimiento que se tenía de la naturaleza era diferente al que tenemos hoy. El átomo se llama átomo porque se pensó que no se podía dividir. ¿A qué voy con esto? Conocemos una ínfima parte del universo que Dios creó. Entonces, hay muchas cosas en esta maravillosa creación, haciendo referencia a lo que el pastor refería, los milagros, que nosotros no alcanzamos a comprender. Ahorita Fernanda estaba comentando que ella escuchó desde pequeña del Evangelio. Hace varios días encontré a un compañero de la infancia y conversamos largo rato. Él me decía: yo crecí en casa con mis papás, fieles cristianos, fieles creyentes. Los vi morir a los dos. Me aparté de Dios. Empecé a volver a Dios ahora. Y me decía, fui esto, lo otro, aquello y más allá, hice muchas cosas malas. Pero ahora que estoy volviendo al Dios de mis padres, al Dios que papá y mamá me enseñaron, estoy teniendo y estoy encontrando una paz que yo no cambiaría por nada. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Sigue teniendo los mismos problemas y conflictos, no sé, familiares, económicos, presiones de trabajo, falta de tiempo, que tenemos todos. Pero hay paz. Pero él me decía, la paz que yo disfruto en la iglesia, con mi familia, es algo que no cambiaría. Exactamente. Sí, inclusive ahorita que decían eso del el testimonio, es parte, bueno, trae consigo una parte de sufrimiento. Y sinceramente, desde un punto de vista muy humano, es la parte más difícil como ser humano de atravesar esa etapa de prueba, por así decirlo, que muchos creemos es que es una prueba de Dios, esto es para ver mi fe, cómo estoy yo. Esa parte de, como decía el hermano, como su compañero decía, su familia falleció, esa parte en la que él se apartó de Dios, es como que la prueba, lo que define, lo que la persona pues va a llegar a creer al final, ¿no? Y ya al final es como que es una gran recompensa el haber pasado por todo ese martirio, todo ese sufrimiento que uno cree como mente humana, todo ese sufrimiento de haber perdido a su familia, pero al final es una gran recompensa haber encontrado una paz en un lugar que sabes que te da paz. Claro, no puedes estar seguro de nada sin haber dudado antes. Creo que precisamente el testimonio, así como lo dice Devani, es una parte bastante fundamental. No, tal vez no todas las personas lo viven, pero las personas que les toca sufrir, yo creo que conocen a Dios de una manera impresionante y conocen cómo Dios, la misericordia que Él puede llegar a tener de rescatarte, sacarte de ahí y decir, mira, y enseñarte algo más. Y ni aún así llegamos a entender el amor tan grande Así es. que Dios tiene para nosotros. El pastor citaba hace un rato Romanos 8:28. Lo conocemos todos. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero a veces nos olvidamos de la segunda parte. Esto es
conforme a los que su propósito son llamados. Cuando leemos el contexto, la parte anterior, el final del capítulo 7 y todo el capítulo 8, Pablo no está hablando de lo que te está pasando aquí. Hablando de los romanos, Pablo no está hablando de estar en el circo romano, de los mártires ahí, que sí es una realidad, sí lo estaban viviendo, sí le está escribiendo a ellos, pero les está diciendo, lo que sea que te pase, puedes estar en el palacio sirviendo al César, o puedes estar en una mazmorra cautivo. Ten en cuenta que Dios tiene en mente ese de todas las cosas les ayudan a bien. Pablo lo está hablando en el contexto de la redención. Pablo está diciendo, todo lo que te sucede en este mundo de pecado, el Señor lo permite y lo puede transformar para que tú puedas ser un redimido. Ahora, Ellen White tiene un comentario muy atinado a esto, y él dice: los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados, y para que por su ejemplo otros queden convencidos de que la fe y la santidad son realidades, y finalmente para que su conducta intachable condene a los impíos y a los incrédulos. Y realmente nosotros, como dice el autor de la lección John Peckham muy atinado, el hecho de que no conozcamos las respuestas a nuestras preguntas no significa que no haya buenas respuestas para ellas, o que el problema del mal no vaya a ser resuelto algún día. Debemos confiar en la bondad divina que nos ha sido revelada de tantas maneras. Y aquí es muy interesante porque el ser humano sufre con la incertidumbre. Y hace poco yo pasé por esa parte de que me habían invitado a algún lugar a trabajar y me dijeron, espérate hasta que te resolvamos eso. Y el no saber lo que comenta Elena de White sobre la angustia de Jacob en los tiempos finales, el ¿seré salvo o estaré perdido? El no saber también es una angustia que nos presenta, es parte del sufrimiento. Y eso, sin embargo, agréguenle la parte de que estés sufriendo por una enfermedad, de que no tengas la seguridad de que Dios, por tu humanidad, dudes de que Dios está contigo. Pero aquí el autor pone una frase o un nombre: el teísta escéptico. Y esto me gusta porque aquí dice John Peckham: los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros. Ni siquiera podemos imaginar la complejidad del plan divino para la historia. ¿Por qué habríamos de pensar que podemos entender las razones de Dios para lo que decida hacer o no en diversas situaciones? Y aquí Dios presenta dentro del salmista, el Salmo 73, una cosa muy interesante. Y leo el 16. Dice el 16: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente les has puesto en deslizadero y en asolamiento los harás caer. El salmista comienza diciendo: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y dice más adelante: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y aquí está abordando un punto interesante, que lo aborda Salomón en Eclesiastés, lo aborda David en los Salmos, lo aborda Isaías, lo aborda Habacuc en su libro, y es la siguiente: ¿por qué los malvados triunfan? ¿Por qué los que hacen maldad tienen éxito? Y aquí dice el salmista: hasta que entré en tu santuario, pude entender que tú eres un Dios santo y justo. Y hace poco leíamos en el devocional, en el de Revelados por su palabra, que Dios es justo para todos y a todos nos pagará de acuerdo a nuestras obras. A los impíos les pagará maldad. Entonces aquí está la situación. ¿Cómo entender estas situaciones? ¿Cómo saber que realmente Dios va a contestar mi oración cuando le estoy pidiendo que me están extorsionando, que le estoy pidiendo que tengo cáncer, que tengo enfermedades, que sufro bullying en el trabajo, en la escuela, que sufro acoso? Pues yendo a la iglesia, estudiando la Biblia, porque ahí viene la parte del juicio. El juicio final dice que todo va a recibir su recompensa. Job, en toda su crisis, se hizo muchísimas preguntas. Y sus amigos
si les podemos llamar amigos, no le ayudaron a responder ninguna de esas preguntas. El último intentó, pero no le fue bien. Ni su esposa. Ni Bueno. su esposa. Esa desde el inicio queda descartada. Dios tampoco se las respondió. No. O sea, Dios solamente habló del torbellino y le dijo, a ver, preguntas mucho, contesta. No sabes nada. ¿Dónde estabas? Exactamente. Y Job reaccionó y dijo, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Lo que comentamos en la lección pasada, la experiencia del cristianismo, el conocer, la experiencia de salvación. Ahora, nosotros, gracias a la revelación que está descrita en la introducción del libro de Job, sabemos por qué le pasaron las cosas a Job. Porque Job no sabía. el autor la escribió, Moisés. Job nunca supo. Job se murió sin saber. O sea, el Señor lo sanó, el Señor lo restauró, tuvo el doble de lo que tenía, volvió a tener hijas, volvió a tener hijos, tuvo las hijas más bellas de la región, pero se murió con las mismas dudas. Exactamente. Nunca supo lo que nosotros sabemos, que fue Satanás el que lo indujo, Estuvo de metido. porque decía, Job te es fiel porque le conviene. Y entonces, Es que Satanás siempre anda ahí anda queriendo ahí. es que Job pudo ser un testimonio que yo no pude ser, porque ni tenía los recursos que Job tenía, y a lo mejor no tengo la fe que Job tenía, y no tengo la paciencia que Job tenía. Probablemente Dios, si yo se lo permito, me utilice para llevarle el mensaje a alguien, pero seguramente mi capacidad no es como la capacidad de Job para que el medio del mensaje sea a través de una historia como la de él. Ahora, aquí el punto va. A veces nosotros queremos que se resuelvan las cosas a mi manera. Es que, Señor, esa persona, ¿cómo me hace mal? Castígale eso como instrumento para castigarla. Y es que Elena de White lo dice muy claramente. Dice, nosotros no comprendemos la grandeza y la majestad de Dios. Y como dice el sabio Salomón en Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Y dice, ni recordamos la inconmensurable distancia que existe entre el Creador y las criaturas que formó con su mano. Aquel que está entronizado en los cielos, blandiendo el centro del universo con su mano, y aquí lo expresa muy bien, no juzga conforme a nuestra norma finita, ni calcula conforme a nuestros cómputos. Nos equivocamos si pensamos que lo grande para nosotros debe ser grande para Dios. Y aquí va un punto. A veces decimos, no hombre, Señor, es que me gustaría tener una casa, pero no, Señor, ese es un proyecto a largo plazo, pero ahorita no. Me gustaría tener una carrera, pero es que, Señor, ¿cómo me vas a dar a mí si yo soy una persona que no saca buenas notas? Y aquí dice después, y lo que es pequeño para nosotros debe ser pequeño para él. Y a veces minimizamos muchas cosas. Ay, Señor, ¿qué pasa si no voy a la iglesia hoy? Nada. ¿Qué pasa si no guardo tus mandamientos? Pues nada, Señor, o sea, es algo que quedó en la ley pasada. Y dice, no sería más exaltado que nosotros si solo poseyera las mismas facultades. A lo que Ellen White lo está diciendo es, no querramos que Dios juzgue a mi manera o que todo salga de acuerdo a mis planes, porque no todo lo que Dios piensa es conforme a mí. Tal vez pueda ser que estoy pensando, no, Señor, pues yo con 15,000 pesos mensuales estoy perfecto y Dios me quiere dar 30,000. Hay que dejar que Dios bendiga a su manera y hay que dejar que Dios actúe. Pero aquí está el punto, la paciencia. La paciencia es lo que realmente a veces nos quema más que los problemas. La incertidumbre de si realmente es la voluntad de Dios o no. Y a veces el esperar cuesta más que inclusive hacer una carrera en cualquier universidad. Entonces, la paciencia es algo que debemos desarrollar. Y la paciencia dentro de los problemas, que tiene un término que ahorita se me fue, no logro recordarlo. La paciencia dentro de los problemas
nos lleva a entender o nos lleva a comprender la resiliencia. Gracias, Fernanda. La resiliencia nos lleva a entender cómo es que el ser humano puede sobreponerse a los problemas con la ayuda de Dios. Pero recordemos, el punto de la solución a este no es una solución y una paz mundial aquí terrenal. El punto es ir al cielo. El cielo. Y como dice un cantante que me gusta bastante, el cielo te espera. Pablo escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió eso? En la cárcel. En la cárcel. Estaba encadenado en una mazmorra y está escribiendo: puedo tener gozo. Estoy enseñado a tener abundancia y escasez. Y es que yo quiero hacer un paréntesis, o sea, tú lo lees y es como, estaba en la cárcel, no, pues yo también lo podría decir, pero ponte a pensar, incluso nomás cuando uno tiene frío y es como de que, tengo frío, ya me quiero ir, qué miserable soy. O sea, ahora imagínate en la cárcel, con hambre, con miedo, con incertidumbre, poder decir esas palabras, yo creo que la fe que tenía. No cualquiera. Y ahí añado lo siguiente. A veces pensamos la cárcel en un siglo XXI donde pues... Sí. Es una mazmorra. Sí. ¿Quién sabe dónde? Ahora, acá, eso lo decía mi profesor Trevor Harper, un profesor que recuerdo con mucho cariño. Él dice lo siguiente: la cárcel del siglo I llevaba grilletes. ¿Y qué era eso? Que te ponían una madera aquí y 2 pies a la misma altura. Entonces tenías que estar doblado así y te daban unos calambres. Entonces era no solamente una hora, era todos los días, incluso dormir así con eso, estar latigado, como dice Pablo. Incluso Pablo describe su grandeza. ¿Cuántas veces lo latigueron? Exactamente. Primero describe, no, pues es que si yo quisiera exaltarme, yo fui judío, yo fui fariseo de fariseos, yo obedecí todo. Y él comienza a sacar sus credenciales. Pero en otra carta dice: también fui azotado tantas veces, fui perseguido, apedreado, sufrí naufragio, le mordió una serpiente, estuvo encarcelado, y aún así llega a declarar: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, y llegó a tener frío, perdón. Pablo escribe en 2 de Timoteo, le dice a Timoteo: por favor, ven a verme. Ven antes del invierno, por 2 razones: porque en el invierno no hay barcos, tráeme los libros y tráeme mi capote. O sea, Pablo, su capa, él tenía frío. Pablo ya es un anciano. 2 de Timoteo lo está escribiendo. Él escribe: estoy próximo a ser sacrificado. Él sabe que lo van a matar. Ya es un anciano y está teniendo frío, y le dice a Timoteo: hijo, ven a verme antes del invierno y tráeme mi capote. Es decir, el mal es real. El conflicto es real. A los cristianos les pasan cosas malas. Hoy existe mucho en boga la teología de la prosperidad. Ama a Dios y Dios te va a bendecir y te va a ir bien. La Biblia no dice eso. Hay muchos fieles creyentes que tuvieron muchas carencias y muchas privaciones en este mundo. También hay fieles creyentes que tuvieron muchas riquezas y mucho dinero. Las riquezas no son un parámetro de la bendición de Dios. Es qué tan capaz soy yo de poder administrar y ser canal de bendición con lo que Dios me da, mucho o poco. ¿Puedo ayudar a servir a alguien más? Ahora, leo una cita y esto va dentro de, porque estamos abordando el punto de atributos divinos, de la parte de cómo el ser humano ruega a Dios y grita el por qué. Y aquí está muy bien ejemplificado. Quisiera que ahí en casa, la semana pasada, incluso la antepasada, acá en Monterrey estuvo bastante frío. Que estamos a -2, -4 grados, cayó nieve en el cerro. Y es fácil leer Hebreos 11 ya en la tarde, un viernes en la tarde, bañaditos con la familia, ahí en la casa, en la sala, con calefacción, con una cobija, y que prepararon chocolate caliente con bombones, y se comienzan a leer el siguiente texto:
fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales no era digno el mundo, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es fácil leerlo así, pero a ver, salgámonos en un invierno de menos 2, 4 grados, con nuestra ropa, 10 grados afuera, nuestra ropa, así, la ropa más liviana que tengamos, y veamos esto y a ver cuál va a ser nuestra perspectiva. Porque aquí dice, errando por los desiertos, y vaya, los desiertos hace mucho calor y mucho frío. Y mucho frío. Dice, por los montes y por las cuevas. Y en las cuevas no hay gatitos, perritos, o sea, hay serpientes, arañas. Todo ese contexto lo analizamos y vemos por qué aquí dice, fueron muertos a filo de espada, puestos a prueba, anduvieron de aquí para allá, aserrados, apedreados, y se cree por la tradición que Isaías fue cortado a la mitad, o sea, y no había anestesia, y o sea, cortado a la mitad. Entonces, ahí viene el real contexto. ¿Hasta cuándo, Señor? Y es lo que claman. Y aquí viene, me gustaría leer un texto muy interesante, Daniel capítulo 12, versículo 1, que dice lo siguiente. Y aquí noten lo siguiente. Daniel 12, 1. El autor dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, o Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y aquí nos aborda el punto. O sea, Miguel en la Biblia es Cristo. O sea, a pesar de todos esos vituperios, de todas esas cosas, Cristo está con nosotros. Está con su pueblo. Ahora, les invito a leer ya para ir cerrando este paréntesis, que es ya casi un corchete. Para ir cerrando esto, les invito a leer la historia de los valdenses, siglo XI, siglo XII. Cuentan algunos historiadores que cuando los ejércitos apresaban un grupo de valdenses, los llevaban a un peñasco y los formaban en una fila y decían, ¿renuncias a tu fe? Y decían, no, Dios me ha cuidado a mí, hasta ahora, ¿por qué yo voy a renunciar a Dios y defraudarlo? Lo arrojaban. Iban arrojando uno por uno, y llegaba el último y le decían, el último. Nadie va a saber, niega tu fe, y es más, te ofrecemos recompensas. Pero la pregunta sería, como una vez, no recuerdo el reformador que dijo, pero dijo, ¿de qué vale la pena ganar el mundo, ganar todos los placeres de esta tierra, si cuando Cristo venga me diga apartado de mí, no te conozco? Entonces, ese es el punto. O sea, lo abordamos desde una perspectiva de libre albedrío, del teísmo, porque Dios nos da libre elección. Dios nos obliga. Dios nos obliga. Dios, y cito aquí a C.S. Lewis, él dice, el libre albedrío, aunque hace que el mal sea posible, es también lo único que hace posible que el amor o la bondad o el gozo valgan la pena. Un mundo de autómatas, de criaturas que operan como máquinas, apenas si valdría la pena ser creado. Y dice, apenas si valdría la pena. La felicidad que Dios determina para sus criaturas más elevadas es la felicidad de estar libre y voluntariamente unidas con Él y entre sí. Y para eso tienen que ser libres. Y Dios argumenta que para que el amor exista, el amor completo, debe haber una elección. Se tiene que dar en libertad, si no, no es amor. Si no es coacción, conveniencia, chantaje. Si no, no es amor, es un intercambio. Ahora, aquí escuchen lo siguiente. Dios no forza el amor, porque es una decisión. Así que Dios intenta conquistar nuestro amor y utiliza diferentes medios. La creación, las personas, la Biblia, los milagros, utiliza diferentes medios para conquistar nuestro amor, dado que no puede forzar nuestro amor. Por eso es el libre albedrío. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga, y usted como cantador sabe que una paga requiere un trabajo. Dice, más la dádiva o más el regalo de Dios, y un regalo de Dios no requiere nada de trabajo. No es un intercambio. Exactamente. O sea, lo que yo le puedo dar a Dios, todo lo que yo le dé a Dios, termina en que me muero. No hay algo que pague mi vida. Entonces, es más fácil salvarse que perderse.
Porque para perderse hay que trabajar. Para salvarse hay que dejarse llevar por el Espíritu Santo. Pero, dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo. nega. Y ese es el punto. Eso no es tan fácil. Eso no está fácil. Negar mis impulsos, mis deseos, eso sí es otra cosa. Y dice, cuando tú te niegas a ti mismo y reconoces cuál es tu falta, bueno, esa falta es tu cruz, toma tu cruz y sigue. Y sígueme. Entonces, esta parte del libre albedrío es muy hermosa, y Dios creó el libre albedrío porque Dios quiere seres que le amen completamente. Si no, pues hubiese creado robots. Claro, porque si nos hubiese creado sin el libre albedrío, Qué chiste. pues ¿qué sentido tiene? No sería un amor real. No sería amor, sería No un negocio. no sería ni amor, ajá, o sea, Ese es el punto. Perdón. Pero, o sea, no nos creó obligándonos, pero tampoco nos destruyó. Porque él fácilmente, salieron mal, defectuosos, pecaron, vámonos, pum. Pero no, o sea, aquí estamos y él peleó por nosotros, sigue peleando Sigue por peleando nosotros, por sí, nosotros. luego de mucho tiempo murió por nosotros y es precioso. Ahora, aquí es algo interesante porque Isaías y los profetas menores, léanlos, son hermosísimos ahí. Pero es una poesía, una prosa excelente. Y dice aquí, no recuerdo el nombre del autor, pero él dice, hablando en un sentido de Dios, Dios daría hombres a cambio de ti, Israel. Dice, yo te saqué de Egipto. Daré naciones por tu vida. Ese. Daré naciones por tu vida. Y Dios llama a Israel mi segul. O sea, un segul era un tesoro preciado. Era una cosa más preciosa. Dice, Israel es mi tesoro preciado. Y dice, yo lo traje, lo saqué de Egipto. Lo conduje con amor. Con lazos de amor lo traje. Y al final vemos, como usted comentaba la semana pasada, al final vemos que realmente era una ingratitud de parte de Israel. Y aquí entra... Solo entra la dos pregunta. aceptaron. Exactamente. Y aquí entra la pregunta, ¿amor y maldad? Y aunque el mal uso del libre albedrío es la causa del mal, Dios permite temporalmente el mal, aunque lo desprecia apasionadamente, porque descartar su posibilidad excluiría el amor, y porque destruirlo prematuramente dañaría la confianza necesaria para el amor. Y la tierra oscura es porque comprendió incorrectamente a Dios. Entonces, todo esto que estamos relatando acá de lo que John Peckham presenta, un teísmo pactual donde Dios es un pacto con su creación, Dios los encamina, les da pan, les da agua, les da el mejor pan que pueda haber comido. Llega el punto en el que Dios pide una religión práctica. Y no solamente teórica, porque entonces queremos en los fariseos de decir, yo soy hijo de Abraham. Mi descendencia es del linaje de tal. Y se presentaban con su tribu. Yo soy de la tribu de Benjamín. Bueno, tú eres de Benjamín, yo soy de Judá. Judá es más importante porque era el rey. Y luego vienen los otros. Bueno, pues yo soy de la tribu de Leví, y somos los sacerdotes los que conducimos, tenemos contacto con Dios. Pero realmente aquí llega el punto en el que me gustaría ya ir terminando con esto. Juan capítulo 1, versículo 12 dice lo siguiente. Dice el 11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y es algo bastante triste. Y dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí es la invitación. John Peckham, y les invito a leer este libro, es un libro maravilloso, léalo, Atributos Divinos, próximamente en español. Aquí nos enseña lo siguiente. El problema del mal no se va a resolver aquí en la tierra. Eso ya está destinado, ya está no predestinado, pero ya está profetizado. Entonces, ¿qué nos espera? Esto nos enseña lo siguiente. Aunque nuestra vida perezca aquí en esta tierra, la tierra nueva debe ser nuestra meta. ¿Por qué trabajamos? La tierra nueva. ¿Por qué una familia? La tierra nueva. ¿Por qué prepararnos? La tierra nueva. ¿Por qué voy a la iglesia? La tierra nueva. ¿Por qué debo de llevar un régimen alimenticio de acuerdo a lo que dice Levítico 11, a lo que dice la Biblia? La tierra nueva, por testimonio a los demás. O sea, el cielo debe ser nuestra meta. Y no solamente el decir, es que quiero vivir eternamente, ir con los leones, como dice Isaías 66,
que el niño habita con el león y el aspid. No, sino conocer a Cristo. O sea, realmente ese debe ser la meta. Y dice Pablo en una de sus cartas, creo que es a los Colosas. Pablo dice que nuestra meta no es agradar a los hombres, sino agradar a Cristo, a Dios. Y todo lo que hagamos debe ser eso. Y aunque nos pase como Job, que no se resuelvan los problemas aquí, las dudas, Dios nos va a resolver cada una de las dudas en el cielo. Desde aquellas dudas tan insignificantes que a veces tenemos, como quién le metió el agua al coco, hasta las dudas más existenciales de cómo se creó el universo. Hermanos, o sea, el problema del mal es real, no hay que minimizar eso, es real. Hay enfermedades, muertes, es lamentable, es cierto, real, lamentable. Pero esperemos en Dios, confiemos en Dios, porque Dios, a pesar de todo eso, nos ama. Y no sé si alguien tiene algún comentario, alguna parte final. Pensando en esa meta final, déjenme recordar la historia de Moisés. Ok. Al final de sus días, el Señor le dijo a Moisés: súbete al monte, te vas a dormir, entrégale el liderazgo de Israel a Josué, no vas a entrar a Canaán. Y Moisés le suplicó al Señor: déjame entrar, déjame ver la tierra. Y el Señor no le dio explicaciones. Moisés, súbete al monte, te vas a dormir. Y lo aceptó. Porque Dios tenía en la mente lo que decía el texto al que la lección hace referencia: porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Yo tengo para ustedes pensamientos de paz y no de mal. Moisés se conformaba con entrar a la tierra prometida, repartirla e irse a dormir. Pero Dios tenía para él una patria mejor. Una patria mejor. Y Moisés está hoy en la patria celestial, y cuando Cristo necesitó ayuda y ser reconfortado y ser un testimonio para los discípulos, fueron Moisés y Elías, como los representantes de la raza humana que están en el cielo, quienes vinieron a hablar con Jesús. Eso está muchísimo más por encima de lo que Moisés quería. Moisés se conformaba con cruzar el Jordán. El Señor le tenía a Moisés algo muchísimo más grande, y eso mismo tiene para cada uno de nosotros, aunque no entendamos lo que vivamos hoy. ¿Y cuántas veces somos Moisés, pero peores, más aferrados? Claro. Yo creo que es algo que debemos aprender como humanos, a desaferrarse y a confiar en las planes A no de Dios. conformarse con algo tampoco, sabiendo que al momento va a Aprender llegar a algo. confiar. Claro. Muchas veces Dios nos da señales y Él es tan paciente que seguimos aferrados y es como no. Claro. Ahora, termino con esto. Realmente es importantísimo la vida de Moisés. Porque, o sea, qué gran privilegio. Digo, es interesante porque cuando... Y con esto terminamos ya, para que vayan dejando sus comentarios, preguntas por ahí. Cuando uno está en la escuela y llegan los famosos partidos de fútbol, básquetbol, pues es interesante que nos elijan primero, ¿verdad? Pero ahora, pónganse a pensar. Lea el Evangelio no. Lea el libro de Judas. El libro de Judas. Es solamente un capítulo. Es un capítulo pequeño. Y dedique una especial atención a lo que menciona sobre Moisés, y lea el libro de Patriarcas y Profetas. O sea, qué gran privilegio de Moisés, que viene Satanás con sus ángeles y baja Cristo y se pelean por el cuerpo de Moisés. O sea, a tal punto llegó Moisés a estar tan conectado con Dios que Dios se lo llevó al cielo. Entonces, como decía el contador, a veces nosotros esperamos algo livianamente aquí, a lo que nuestros ojos alcanzan a ver, pero Dios divisa más allá. Así que recuerde lo siguiente: Dios nunca saliera de vernos sufrir. El problema del mal es latente aquí en esta tierra. Sin embargo, lo que nos queda es confiar plenamente en Dios. Y recuerde, la siguiente ocasión estaremos abordando el libre albedrío, amor y providencia divina. Que Dios les bendiga y pase un excelente día. Bendiciones para todos. Bye. Chao.